Hola amigos y seguidores de Alfa y Omega. Nuevamente estamos frente a ustedes con un nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando ya sí en el primer programa de esta nueva serie que he comenzado acerca de la vida del rey David. El programa anterior hicimos una pequeña presentación, una breve introducción sobre David, de cómo estaba el panorama en Israel, acerca del rey Saúl. Hablamos acerca de Samuel también, de los momentos en que se vivían, momentos de tensión, de cómo había llegado a convertirse en un tirano también el propio rey Saúl, y de cómo fue su caída también en desgracia frente a Dios, y que Dios había decidido cambiar de rey, de conseguirse un nuevo rey. Así que vamos a estar hablando hoy de Primera Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. En la mayoría de los programas voy a estar tratando de seguir la misma línea o las separaciones que hay entre capítulos o subtítulos que tiene entre capítulos y capítulos, para no alargar demasiado y no leer todo el capítulo, y podamos enriquecernos un poco más. Así que vamos a estar hablando hoy de la parte o la sección que lleva como título Samuel unge a David. Y vamos a comenzar con Primera Samuel, obviamente, capítulo 16, versículo 1, dice así: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. El capítulo anterior finaliza que Samuel lloraba a Saúl, se lamentaba por él. Sin embargo, le dijo Dios: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl? ¿Hasta cuándo harás lamentación por él? La palabra que utiliza por llorar o lamento, ¿hasta cuándo harás, eh, hasta cuándo llorarás por Saúl? ¿Sí? Es la palabra Abal, que también es la misma que se utiliza en el capítulo anterior que hemos leído, en el capítulo 15, el versículo 35, que es una lamentación profunda, un llanto desgarrador, como si Samuel estuviese de luto. Como en esa ocasión cuando el pueblo se vistió de luto e hizo lamentación por la mala noticia, en Éxodo capítulo 33, el verso 4. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el final del capítulo 15 y el comienzo de este, pero sugiere que fue bastante tiempo, ¿sí? Porque dice: ¿hasta cuándo llorarás? Dios le dice a Samuel: deja de llorar por el pasado, o sea, por Saúl, sino que mira hacia adelante, hacia un nuevo rey. Esta enseñanza es también para nosotros hoy y siempre, ¿sí? Dios pudo haberse servido de ciertos hombres en algún momento y pudieron haberlo hecho bien durante cierto tiempo. Sin embargo, estos hombres pudieron haberse alejado de Dios o incluso haber muerto, y nosotros teníamos nuestras esperanzas en dichas personas, y si lo hacemos, por ahí podemos derrumbarnos. Se murió el pastor, se murió mi padre, se murió mi madre, este hermano que yo tenía como un líder dentro de la iglesia se alejó de Dios, y podemos, nuestra fe puede tambalear, ¿sí? Pero Dios nos muestra que nunca va a dejar su iglesia sola. Siempre levantará a alguien más, puede que incluso alguien mejor. Y sigamos la recomendación del profeta Azarías al rey Asa. Dice Segunda Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Luego le dice eh, que, que llenara el cuerno, ¿sí? Que llenara el cuerno con aceite para ungir al nuevo rey que él había de designar. Este aceite no era solamente aceite de oliva, sino el aceite de la unción, el superior ungüento.
y su composición lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 25. Por lo tanto, el ser ungido con este aceite no era algo menor, sino un enorme privilegio. Del mismo modo, deberíamos ver nuestro bautismo. Llegar a la familia de Dios y realizar ese paso por las aguas del bautismo es de suma importancia para nuestras vidas. Es dejar la vida vieja y adoptar la nueva. Lo mismo le ocurría al nuevo rey. Debía dejar su vida vieja y luchar las batallas de Dios. Versículo 2 vamos a leer ahora. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Hacía ya 25 años que Saúl reinaba en Israel. ¿Se había convertido en un dictador? Es lo que nos preguntamos. Pero todo parece indicar que sí. Samuel temía a Saúl de que se enterara de sus movimientos. Si leemos rápidamente estos versos, podemos dejar pasar desapercibidos los años que pasaron desde que Saúl fue destituido del reinado. Sin embargo, él se había querido perpetuar en el poder. Samuel temía de muerte a Saúl, el dictador lo tenía controlado, o sea, tenía controlado los movimientos de Samuel. Aunque Samuel tuviera al Dios de Israel de su lado, de igual modo le temía. Como ocurre en el mundo, los dictadores quieren tener a todo y a todos controlados. Hay incluso casos donde sus vecinos le temen. Pongamos, por ejemplo, al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien mandó a matar a su medio hermano, Kim Jong-nam, en 2017 en Malasia por dos mujeres que lo, se acercaron a él en un aeropuerto, que seguramente estas mujeres no querían hacerlo, pero el dictador debía de tener presas a sus familias o amenazadas. Y hablando de control, hablemos de Nicolás Maduro también, quien controla por completo las elecciones en Venezuela y es imposible derrocarlo. A pesar de la pobreza a la que sumió a su país, él cree que está haciendo un buen trabajo. Y por último, pero no menos terrible, eh, Cristina Fernández de Kirchner, quien mandó a matar al fiscal Nisman en 2015, un día antes de que éste exhibiera las pruebas de corrupción en su contra. Y hoy, en 2022, mientras el fiscal Luciani presenta pruebas de este hecho que una vez comenzara Nisman, el pueblo apoya a la Jezabel argentina. Y así podemos citar muchos otros ejemplos, solo quise citar algunos de los más modernos, pero podemos mencionar a Hitler, a Stalin, a Mao Zedong o a Leopoldo II de Bélgica, quienes no quisieron dejar el poder hasta su muerte. Bien, volviendo a nuestro tema, Dios le dice a Samuel que llevara una becerra de la vacada para que se realizara un sacrificio y así evitar los rumores, ¿no? Para ungir a un nuevo rey no se necesitaba un sacrificio animal. Como vimos en el verso anterior, Dios le dice que llenara su cuerno de aceite. Una posición para esto, como vimos en el verso anterior, Dios le dice que llenara el cuerno de aceite. Entonces, n- no era necesario tener un becerro o realizar un sacrificio. Y para engañar a Saúl, Samuel lleva esta becerra para realizar el sacrificio por un asesinato cuyo autor se desconoce, como lo relata Deuteronomio capítulo 21, versículos 1 al 9. Entonces, ¿estaba Dios obligando a mentir a Samuel? Tampoco podría ser un sacrificio de paz, porque según tengo entendido, estos sacrificios se realizaban en el tabernáculo que se encontraba en Silo. Y según la Biblia del Peregrino, en su comentario acerca de esta posición, dice que Belén poseía un santuario y un altar antes de la centralización del culto. Y aunque busqué y comparé este dato con otros comentarios bíblicos, busqué un poco en internet, no pude encontrar que este dato fuera cierto, o sea, no puedo aseverar que haya sido así, que en Belén poseía un santuario y un altar.
Sin embargo, en el pequeño poblado de Arad, ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Belén, se encontró un altar sacrificial tal y como lo demanda Éxodo capítulo 20, versículos 24 al 26. Es decir, pudo haber existido o pudo que no existiera eh, un santuario local allí en Belén. ¿Sí? Si bien hay varias palabras en el Antiguo Testamento para sacrificio, lo que encontramos aquí en hebreo, para cuando hablamos de sacrificio, es la palabra sabaj, que indica la muerte de un animal. O sea, Dios le pedía, Samuel le dijo que llevara y llevaría esta becerra para hacer un sacrificio, es decir, para hacer un sacrificio animal. Es decir, se requería la sangre del animal que se vertiera en el altar. Entonces, ¿qué propósito cumplía la becerra entonces? Si era para ofrecerse para limpiar el pecado por un cuerpo que se desconoce el autor del asesinato, la becerra debía rompérsele la cerviz. Es decir, no había sangre, no se la quemaba ni nada. Si era por ofrenda de paz, se necesitaba del tabernáculo. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente versículo, versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Que Dios pusiera de manifiesto que un hijo de Isaí debía ser el próximo rey, nos muestra que él estuvo preparando todo el terreno desde hace muchísimo tiempo. Como dije anteriormente, cruzó los caminos, como dije en el programa anterior, ¿sí? Cruzó los caminos de personas imperfectas o quienes no siguieron a Jehová para que éstas se unieran, se entrelazaran sus caminos y dieran paso al nacimiento del nuevo rey. Dios le manifestaba lo que habría de ocurrir a Samuel a medida que iba avanzando, no le declaraba todo el plan de una sola vez, no le dijo, vas a ir a Belén, allá vas a eh, ungir a David por nuevo rey, no, sino que agarrá la becerra, anda a la familia de Isaí en Belén y allá te voy a declarar lo que vas a hacer. Llegado allá a ese punto, Dios le iba diciendo, ¿sí? Como lo dice la parte B del versículo ¿sí? Del versículo 3. Te enseñaré lo que has de hacer, me ungirás y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 4, ¿sí? Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Entonces, sin rechistar, Samuel obedece a Dios tal como lo haría el patriarca Abraham muchos años atrás. Sale de su casa de Ramá y viaja a Belén, ubicada a unos 16 kilómetros. Belén significa casa de pan. La unión de las palabras Bet, que es la segunda palabra, la segunda letra del alfabeto hebreo, y Lehem, que es en la traducción en inglés, por ahí se ve un poco más Betlehem en inglés y Bet-Lehem en hebreo. Las palabras son más parecidas y no tanto así en español. Entonces los expertos creen que este pequeño poblado, este pequeño antiguo poblado, era el centro neurálgico del trigo en la antigüedad. Es una región bastante montañosa y se encuentra a unos 777 metros sobre el nivel del mar, lo que la pone al mismo nivel en altura sobre el nivel del mar que Jerusalén, que se ubica a unos 10 kilómetros, muy cerca de allí, ¿sí? Actualmente está bajo el control de los palestinos y posee unos 30.000 habitantes, quienes viven principalmente del turismo, ya que sabemos lo que es esa zona muy peligrosa del- de Israel, de Cisjordania, todo está muy militarizado esa zona. Para pasar, había visto un par de videos, lo pueden buscar luego, que para pasar de la zona controlada por Israel a la zona controlada por los palestinos hay que pasar por una serie
de checkpoints, como le dicen, todo muy militarizado allí para que no suceda nada. Antes sí estaba controlada por Israel y luego tuvo que ceder terreno, pero todo muy complicado para si alguien quisiera visitar allí, ¿sí? Y como atractivo principal en Belén se encuentra la iglesia de la Natividad, donde creen que nació Jesús. También la Gruta de la Leche, donde afirman que la familia de Jesús se refugió cuando huían hacia Egipto. Y por último, que este es el que más interesante me parece a mí, dado que la industria del turismo es bastante caprichosa y bastante capciosa, así que no creo que los lugares nombrados anteriormente fueran utilizados verdaderamente por la familia de Jesús, sino que fueron inventados para hacer dinero sin más, sin importarle la verdad. Y como decía, el último lugar al que visitaron, al que se puede visitar, que me parece más interesante, es la tumba de Raquel, venerada tanto por judíos como musulmanes y cristianos. Este fue el lugar donde nació Benjamín, el último hijo del patriarca Jacob, y donde muere su madre Raquel en el parto, como nos relata Génesis 35. Y también se le llamaba antiguamente Éfrata, es decir, fructífero. Y aparte del turismo, también se cultivan la vid y las aceitunas, esto en menor medida. Entonces, a pesar de que no se nos dice nada del reino del terror al que Saúl había sometido al pueblo, solo podemos suponer que así era debido al miedo al que los ancianos salieron a recibir a Samuel. Y cuando digo miedo, quiero decir verdadero terror. La palabra que se utiliza aquí aparece muy pocas veces en la Biblia y describe un estremecimiento a causa del miedo, como si temblaran de miedo cuando llegaron se encontraron con Samuel, dijeron, ¿qué está pasando? ¿A qué venís? Es pacífica tu venida o nos venís a destruir? Eh, ¿Venís con un sacrificio? No, algo extraño estaba pasando. Seguramente preferirían que Samuel se mantuviera alejado y siguieran su vida normalmente. Y aquí podríamos comparar el reinado de Saúl con una tiranía donde todos temían la ira del rey, todos temían disgustarse con él. Los ancianos de Belén temían más a Saúl que a la ira de Dios, como lo hizo en un primer momento Samuel, ¿no? Bien, siguiendo con la lectura, capítulo 5, versículo 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces, la misión de Samuel era pacífica. La palabra para sacrificio que pone el autor aquí implicaba, como dije anteriormente, la muerte del animal, es decir, siempre relacionado con el derramamiento de sangre. Los pasos que se siguieron como para realizar, los pasos que se siguieron fueron como para realizarse un verdadero sacrificio. Les dijo a los ancianos que se purificaran, es decir, debían realizar una limpieza ceremonial, pero no necesariamente por medio del agua. No se menciona esta palabra aquí, la palabra rajatz, que está relacionado con una limpieza mediante agua, sino la palabra kadash, la cual quiere decir limpio ritualmente. Durante los sacrificios del tabernáculo de reunión y del templo, los sacerdotes debían pasar por un baño ritual, prácticamente casi con cada tarea que iban a realizar, ellos se lavaban con agua. En la llamada fuente de bronce, ¿sí? Más adelante Salomón mandó a construir el mar de bronce, mucho más grande para que los sacerdotes y levitas pudieran lavarse más rápido y en mayor cantidad. Y estaba colocado sobre toros. Así que limpios, Isaí y sus hijos ya estaban listos para la audición del nuevo rey de Israel. Este evento se realizaba en presencia de testigos. A mí lo que no me quedó claro es si esta audición fue en la casa de Isaí o un lugar al aire libre, tal vez en la casa de Isaí en el terreno, pero
afuera, ¿sí? Y aconteció que cuando ellos vinieron, versículo 6 estoy leyendo, cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Samuel, a pesar de estar entrenado en las cosas de Dios, se dejó llevar por su primera impresión y ver en Eliab que parecía tener porte de rey, tal vez fuera bastante parecido con Saúl, alto, fuerte, musculoso, ¿no? A este personaje lo veremos más adelante, su nombre significa Dios es Padre, y según Esdras, su hija Abihail se casó con su primo Jerimot. Versículo 7, vamos a leer ahora. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no juzgó, no juzga el libro por su portada, sino no lee solamente la introducción o el resumen que encontramos en la parte de atrás, sino que lee el libro entero de nuestro interior. Nuestro Señor Jesús también enfatizó este hecho donde los hombres ven a alguien bueno ante sus ojos, pero Dios ve lo que realmente hay en él. Sin duda, Eliab debió parecer impresionante ante los ojos de Samuel, pero a Dios no le preocupaba el aspecto físico de las personas que selecciona, sino que su corazón esté dispuesto a ser moldeado por él, por las, porque las personas que luchan contra su naturaleza pecaminosa y buscan de Dios y que no se rinden ante su corazón podrido. Pensemos por un momento en el patriarca Abraham o en Moisés, que era torpe de lengua según sus propias palabras, incluso en Eliseo, que era calvo, o sea, un aspecto físico que por ahí podría parecerle eh, un tanto como para rebajarse él frente a las demás personas. Vamos a seguir leyendo, versículo 8. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. El nombre Abinadab significa mi padre es noble, quien también estuvo con su hermano mayor en el ejército de Saúl para luchar contra los filisteos que veremos más adelante. Tal vez ahora Samuel ya estuviera un poco más despierto, ¿no? A la hora de elegir al nuevo rey, que apenas verlo dijo que Dios no había elegido a estos. En cuanto a Sama, es posible que su nombre sea una abreviatura de Jehová ha oído. Bien, vamos a seguir leyendo versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Aquí nos dice que Isaí tenía 7 hijos y luego David, el octavo. Sin embargo, en Primera Crónicas, capítulo 2, versículos 13 al 15, registra el nombre de los hermanos de David, pero solo nombra a 7 personas, incluyendo a David. Por lo que muchos creen que David sí tuvo 7 hermanos, pero uno de ellos murió y su nombre se perdió. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Tal y como lo dijo nuestro Señor Jesús, y en este versículo lo podemos ver claramente, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Aunque había sido enviado a realizar la tarea de la servidumbre y de mujeres, cuidar a las ovejas, había sido llamado a ser el rey de Israel. Y esto nos hace ver que por más que en nuestra juventud no veamos que estamos siendo preparados para algo grande, es cuestión de esperar y dejar que Dios desarrolle nuestro potencial. También hay que recordar que el propio Saúl debió salir en busca de las asnas de su padre, es decir, un trabajo de la servidumbre. Fijémonos por un momento en la palabra que describe a David, el menor. La palabra hebrea katán, que no solo quiere decir un muchacho joven,
y el menor de quien se esté hablando como lo fue Benjamín, sino el menor en importancia, como algo insignificante y a quien no se le tiene en consideración. La mayoría de los eruditos creen que David tenía tan solo 15 años cuando fue ungido. Como dije en el programa anterior, no se nos nombra a su madre, quién era la madre de David, por los versículos que habíamos leído en los Salmos, que él dice, entre mis hermanos fui un extraño, ¿sí? Otra palabra que podría haberse utilizado para describir a David y hubiese sido un adjetivo muy acertado es la palabra tzair, que también describe al hijo menor y al menos noble. Tan poco noble era David que ni siquiera fue llamado al sacrificio, ¿no? Esta palabra tzair es la que Gedeón utilizó para sí mismo, y ya sabemos el resultado, ¿no? La frase que dice a lo último, sentarse a la mesa, en otras versiones se traduce como no nos reclinaremos o no podemos continuar. Es decir, el sacrificio no podía llevarse a cabo hasta que estuvieran todos presentes. Sigamos leyendo, ya vamos terminando. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. El autor nos dice que David era rubio. Sin embargo, la palabra traducida por rubio es la misma con la que se describe a Esaú en Génesis 25:25. Y de él dice que era rubio. Y si leemos en el comentario que tienen básicamente todas nuestras Biblias, dice abajo rojo. Y si comparamos este versículo con otras versiones, veremos que solo las versiones más modernas de Reina Valera tradujeron como rubio. La mayoría de las versiones, de otras versiones, traducen como rojo o pelirrojo este versículo. Entonces, tal vez esta sea una nueva información para todos de que David no era rubio, sino que era pelirrojo. La palabra para rubio aquí es admoní, y en la concordancia Strong nos dice que se describe el color rojizo o sea, que describe el color rojizo del cabello o la piel. Esta palabra solo se encuentra 4 veces en la Biblia y 2 de ellas relacionadas con David. También en Lamentaciones 4:7 describe a los nobles diciendo que eran más rubios que el coral. Otra vez está mal traducido y aquí se utiliza la palabra de la cual procede, de la que vimos recién. Esta palabra es Adam y sabemos que los corales no son rubios, sino rojos, o blancos o negros también, que se utilizaban para la fabricación de adornos. Entonces, la apariencia de David era emocional, espiritual y mentalmente fuerte para convertirse en el ungido de Dios. No pensemos en David en una persona que debía ser necesariamente bello de aspecto, sino que para convertirse en rey, al igual que los sacerdotes o los levitas y demás, debían tener, no debían poseer malformaciones, o los animales que iban a ser sacrificados también debían de ser perfectos, ¿no? Este iba a ser un rey conforme al corazón de Dios y no el de los hombres. Por lo tanto, debía ser perfecto o lo más parecido a la perfección. Leamos el último versículo de esta sección, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El cuerno de aceite que utilizó Samuel pudo ser parecido a este de la imagen. Este cuerno fue encontrado en Megiddo, no tan lejos de los sucesos que estamos narrando. El mismo data del año 1500 a.C., es decir, unos 500 años antes de Samuel. La palabra para cuerno de aceite que se utiliza en el hebreo de la Biblia es karán, porque se proyecta hacia arriba y era por lo general de marfil, un material valiosísimo en la antigüedad. Karán es la palabra
la palabra que más se utiliza. También para los cuernos del altar se utiliza esta palabra. Esos mismos cuernos de donde se agarró a Adonías para no ser asesinado, pero que al final lo mató Benaía. No es la misma palabra para redoma, que sería como un frasco o un jarrón pequeño, porque fue una redoma de aceite, dice que fue la que utilizó Samuel para ungir a Saúl. Yo en realidad creía que la palabra para cuerno que se utiliza aquí sería la palabra shofar, que es la palabra que todos conocemos para cuerno, ¿no? Y que se utiliza para hacer sonar el cuerno es el instrumento que se utiliza para hacer sonar el cuerno durante las fiestas judías o para llamar al pueblo a la guerra, o cuando el que se utilizó para derrumbar los muros de Jericó. Incluso si buscan cuerno de aceite, les va a aparecer shofar de aceite, si buscan en internet, en Mercado Libre y demás, pero están equivocados. Como vimos aquí, el shofar tiene agujeros en los dos extremos para que el sonido se produzca. Luego, entonces David fue ungido en medio de sus hermanos, es decir, con muchos testigos, aunque veremos más adelante que le restan importancia a que él fuera el ungido de Dios. A decir verdad, la ceremonia fue muy sencilla, tal vez por ese ambiente de persecución en el que se vivía, no fue algo de júbilo, no hubo una voz que gritara viva el rey, ni nada por el estilo. Este aceite de la unción apartaba o santificaba a David como lo hacían los sacerdotes con los distintos elementos del tabernáculo. Desde ese momento David recibía el Espíritu Santo de Dios y Saúl recibía este espíritu malo de parte de Dios. Si bien Dios ya guiaba a David desde antes de su nacimiento, de ahora en más, el Espíritu de Dios comenzaba a guiar y a moldear su vida para convertirse en el futuro rey de Israel. Y más rápido de lo que vino, Samuel se volvió a su casa, a Ramá, sin sentarse a comer ni sacrificar el animal, o al menos no nos dice nada la Biblia de que ocurriera esto, ¿sí? Eh, Tal vez Samuel se fue apresuradamente antes de que Saúl pudiera enterarse de su presencia en Belén y de lo que estaba haciendo, estaba realizando algo extraño allí, ¿sí? De seguro Saúl tenía informantes en todo el reino. Además, a su regreso debía pasar muy cerca de donde vivía Saúl en Gabá. Bien, este es el final del análisis de esta sección desde el versículo 1 al 13. Cada final de programa voy a dejar un salmo para que lean y en medida de lo posible dejar uno escrito por David. Por ser este el primer programa les dejo el Salmo 1, aunque este es muy probable que no haya sido escrito por David, ¿sí? De igual modo ilustra en cierto punto sus pensamientos. Vamos a leerlo los versículos, ¿sí? Este salmo sapiensal, es decir, un canto a la sabiduría, ilustra el contraste entre el justo y el malo, algo contra lo que tendría que luchar David durante toda su vida y también todos nosotros también, ¿no? Dice el versículo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Comienza con esta palabra bienaventurado, alguien que goza de la satisfacción del cuidado de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No tendríamos que ver la palabra ley aquí como la interpretación que tienen los judíos como Torá, sino como enseñanza, es decir, que aquellos que gozan del cuidado de Dios meditan de día y de noche o se deleitan de día y noche en las enseñanzas de Dios. Serán como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquel que haga esto no será conmovido, tendrá sus necesidades cubiertas y sus proyectos con el beneplácito de Dios siendo prosperados. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Aquí encontramos un contraste, ¿no? Es algo bastante utilizado en la literatura hebrea, donde llega hasta un punto y hay un contraste, como un parate, y hay una contraposición contra lo que se estaba hablando recién. Y se pueden ver esto en muchos salmos, la enorme diferencia entre los buenos y los malos. Y el tamo es la paja inservible durante la trilla. Verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Durante el juicio ante el gran trono blanco, solo habrá la separación entre las ovejas de los cabritos, en palabras de nuestro Señor Jesús. Esto debería servir de consuelo, aunque muchos ven cómo los malos prosperan en cosas materiales, que podemos ver en muchos otros salmos también, esta contraposición. Y como vemos también en este, ya desde el primer salmo, está hablando acerca de un juicio, algo que faltaba todavía muchísimos, muchísimos años, que todavía lo estamos esperando. Pero en la literatura hebrea ya desde aquellos años ya se estaba esperando, ya tenían conciencia de que habría un juicio. Por último, versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Finaliza entonces con un corto análisis de estos dos estilos de vida, el camino del justo junto a Dios y el camino del malo que lleva a la perdición. Así que espero les haya parecido interesante este primer programa acerca de la vida de David, que iremos conociendo, una vida apasionante y muy interesante. Así que espero lo compartan, lo sigan y Dios los pueda bendecir muy ricamente, es mi deseo. Muchas gracias y hasta la próxima.